las preguntas. A ver, ¿dónde estoy? ¿Es correcto? ¿Se está viendo? Sí, bárbaro. Yo ya puse a grabar. Perfecto. Sí. Bueno, entonces largamos ya hoy con el módulo 5. No sé, se ve entrecortado acá, no sé si es problema de mi compu. Ahí está mi nombre, se ve todo grisado, cortado, pero no importa, soy Javier. Arriba del nombre, pero no te preocupes, Javier. Yo no sé si será bueno porque será, pero bueno, vamos al módulo 5, es estudio de impacto ambiental en las etapas. El módulo es estudios ambientales, como bien ya lo hemos presentado, y lo que vamos a arrancar es viendo el estudio de impacto ambiental en las etapas de exploración y producción. Exploración va a incluir prospección, exploración, y producción es la explotación propiamente dicha. Bueno, acá está el módulo 5, estudios ambientales. Vamos a ver, algunos de estos temas van a estar en la próxima clase, que es asincrónica, y los demás temas se van a ver de manera sincrónica y asincrónica. Yo me voy a concentrar en estudio de impacto ambiental en las etapas de exploración y producción. Opciones de puntero. Pluma. Hoy nos vamos a concentrar en estudio de impacto ambiental en la etapa de exploración y producción. ¿Sí? Vamos a lo que dicen los abogados. Más allá de que cada uno, entiendo que gran parte somos geólogos en el grupo, para los que no van a ser estas aclaraciones. ¿Qué es la prospección? ¿Qué es la exploración? ¿Y qué es la explotación? Según el Código de Minería comentado según Catalano, ¿no? La prospección es el reconocimiento superficial y extensivo del territorio en busca de yacimientos, es decir, prospectamos buscando de manera superficial si hay un mineral, si hay un recurso o si hay estructuras geológicas que nos indiquen que hay presencia de un mineral. Vamos con este. La exploración ya es una etapa siguiente, que es un trabajo de reconocimiento más detallado sobre una zona que ya sabemos que hay un recurso mineral, y eso utiliza técnicas sea de geofísica, sea perforación, que es quizás la etapa más importante dentro de la exploración, que es perforar tendiente a determinar el volumen del recurso que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos la prospección, la exploración, que acá lo tomamos todo como una exploración en general, y la explotación u operación es la última etapa, que en geología sabemos que hay una estadística que de tantos yacimientos, dicen que cada 100 prospectos hay entre 1 y 5 que llegan a la etapa de producción. Bueno, eso es lo que denominamos la explotación. Acá en Jujuy, yo voy a hacer mucho centro en lo que es los proyectos de Jujuy. Aquí en Jujuy, en los últimos 15 años hemos tenido muchos proyectos de exploración. Hay 2 que han sido aprobados por explotación, uno ya está en producción hace casi 10 años, otro ingresa en etapa de explotación en breve, y bueno, y hay un montón de proyectos que están a punto de dar inicio a la exploración. Bueno, eso es lo que es la prospección y exploración dentro de la geología, desde la terminología legal. Ahora nos vamos a concentrar en definiciones básicas de Fernández Vítora, que es un libro de referencia que lo vamos a nombrar a lo largo de todo el módulo. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental son herramientas, ¿no?, para prevenir posibles alteraciones, ¿sí?, en obras, instalaciones. Eso es una definición genérica respecto a lo que es un impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es estudios de impacto ambiental para la minería. Después hay otra definición que vamos a ver acá, es el estudio de impacto ambiental siempre termina en una declaración de impacto ambiental, una DIA, que nos otorga un certificado de calidad ambiental. Pero también hay otro estudio complementario que es similar al estudio de impacto ambiental, que son lo que se denominan las
auditorías ambientales o monitoreos participativos, según en qué lugar, en qué provincia o en qué región estemos. Las auditorías ambientales son muy similares en la metodología en cuanto al estudio de impacto ambiental. Lo que sí es que es mucho más interesante o más fiable o más realista una auditoría ambiental desde el punto de vista que siempre tiene datos reales. Ya se está trabajando, ya se está en producción, ya se perforó, ya está la fábrica instalada. Son dos conceptos que tenemos, o tres conceptos muy relacionados: estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental y auditorías o monitoreos ambientales. Bueno, con los planes de monitoreo ambientales lo que vemos es que no necesariamente las acciones, hay acciones preventivas, digamos, respecto a lo que se está haciendo, pero también las auditorías ambientales sirven como correctivos. Es decir, hay ya implantado un proyecto, hay un proceso, y lo que se busca es corregir a través de la auditoría o del monitoreo ambiental, corregir los parámetros o corregir las acciones que se estén desviando o se estén yendo fuera de lo que estaba previsto en la etapa preventiva. Todo esto son definiciones nuevamente de Fernández Vítora y son textuales, está copiado del libro en sí. Bueno, las auditorías medioambientales o monitoreos ambientales, como les decía, son similares a los informes de impacto ambiental, nada más que lo interesante, como les decía, es que tiene datos reales, entonces lo que estamos viendo es mucho más veraz, más preciso, y uno tiene, en el informe uno es predictivo, en cambio la auditoría, como bien decía, es correctivo, y porque está trabajando con datos reales. Es importante en estas auditorías y en todos los informes de impacto ambiental todo esto que hace a la concientización social. Hoy vemos que a diario sucede, lo vamos a ver en la parte de relaciones comunitarias, las comunidades, los poblados, la ciudadanía siempre quiere participar, siempre está interesada, siempre está de una u otra manera buscando información, ya sea porque hay medios de comunicación que están dando a conocer la información, o porque la información de por sí llega, está llegando una empresa, hay autos de algún lugar o camionetas, no sé, con un logo distinto, entonces la sociedad siempre está deseosa de conocer todo lo que está pasando y se preocupa por lo que es la protección del medio ambiente. Líneas de base ambiental. ¿Qué es la línea de base ambiental? ¿Es un diagnóstico? ¿Es una fotografía? Bueno, son las dos cosas. La línea de base ambiental, de alguna manera, es una foto de lo que está pasando en un momento. Es como cuando uno hace un censo, es de alguna manera similar a un censo, porque la línea de base ambiental lo que busca es juntar información que nos permita conocer cómo estaba el medio antes de ser intervenido, y eso nos sirve de diagnóstico a fin de prevenir, mitigar o restaurar las acciones que pueda estar llevando adelante. La línea de base ambiental es fundamental. Esto es una cuestión de algún libro o algún paper, SOBAC 2001, todo a disposición en el aula. Cuando uno quiere documentar y comprender qué está pasando en una situación ambiental, en una minera, en una ruta, en una usina o una central nuclear, siempre la sociedad, todos nos alarmamos y vemos que hay o tenemos preconceptos, prejuicios, y eso nos lleva a que, bueno, hay ruido, se hace ruido. Entonces, documentar, que es lo que hacemos en las líneas de base ambientales, sirven para comprender la variabilidad natural, pero eso siempre, esa variabilidad natural, siempre es un tema molesto o complicado desde el punto de vista, en las cuestiones ambientales, de que no hay datos. Entonces, ¿cómo reconocemos y entendemos los cambios en los sistemas naturales si no entendemos el rango de niveles de referencia? Eso nos pregunta el autor SOBAC en el año 2001. Bueno, y ahí es donde vienen las líneas de base, es decir, necesitamos tener una foto de cómo estaba en ese momento, no sé, la montaña, el valle,
o el campo, o el río donde montamos una central hidráulica, por nombrar temas en general, ¿no? Recordemos que estamos en minería, y bueno, en minería, cualquier actividad que esté vinculada a la minería siempre va a despertar sospechas, siempre va a despertar ruidos por parte de la sociedad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como geocientíficos es aprender a que debemos documentar todo ese tipo de datos, que ahora los vamos a ir repasando, para a partir de ahí empezar a comprender hacia dónde está evolucionando el sistema natural. Esto es muy importante. Esto lo dice Sobak, ¿no? Dice que nuestra perspectiva geológica nos permite ver los cortos intervalos de tiempo de los registros históricos con un saludable escepticismo. Bueno, ¿qué nos está queriendo decir esto? Lo podemos discutir luego, pero de alguna manera es que para el geólogo cualquier acción que hagamos sabemos que eso se recupera en, no sé, en medio millón de años o en 1 millón de años, todo va a cambiar, claro. Bueno, pero nosotros tenemos que entender que estamos viviendo el aquí y el ahora, somos humanos, y nuestros tiempos humanos y de nuestros hijos y nuestros nietos son el hoy. Entonces, esta perspectiva geológica que nos hace ver con escepticismo todo, la debemos poner en un contexto más social y, bueno, y llevar las respuestas a la sociedad, que es la que nos está pidiendo saber qué pasa con el acuífero, qué es lo que pasa con el cerro, o qué es lo que pasa con no sé, con la ruta, o con la fábrica, o con el aire. Bueno, hagamos un poquito empecemos en el marco en el cual vamos a usar, que esto es simplemente una mención, porque se va a ampliar en las próximas bolillas. El informe de impacto ambiental es algo relativamente nuevo, desde el año 1995, la ley 24.585 modifica el artículo 248 del Código de Minería y que especifica que se deben hacer informes de impacto ambiental que deben incluir, entre otras cuestiones, la ubicación y descripción ambiental del área, la descripción del proyecto minero, eventuales, ahí está el link donde está la ley publicada, eventuales modificaciones sobre el suelo, agua, atmósfera, relieve, que los marco en el mismo color porque hacen todo el medio físico-químico, eventuales modificaciones sobre la flora y fauna, y eventuales modificaciones sobre el ámbito sociocultural. ¿Sí? Acá estamos delimitando 3 grandes ámbitos que tienen los informes de impacto ambiental. Además, los informes de impacto ambiental deben contener medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración, recomposición, según correspondiera, métodos utilizados. Bueno, todo esto es el marco, recuerden, desde el año 95, que da origen a toda la legislación que continúa y es el punto de partida para cualquier informe que haya que hacer. Es en el marco de esa ley que se crean las unidades de gestión ambiental mineras provinciales. Se denominan UGAPs. Acá en el caso de Jujuy es UGAMP, tiene una M intermedia. Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial, eso está citado en el decreto que da origen a toda la normativa. Y acá, nuevamente el caso de Jujuy, esta es la 7751, que es la última modificación del decreto reglamentario, nos especifica quiénes integran la Unidad de Gestión Minera Provincial. Son mesas interdisciplinarias que está desde la Autoridad de Aplicación, Cambio Climático. La Autoridad de Aplicación siempre es la Dirección de Minería para las cuestiones mineras. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Recursos Hídricos, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Secretaría de Cultura, que es la Autoridad de Aplicación muchas veces para patrimonio arqueológico y paleontológico, los Ministerios de Salud, Higiene y Seguridad, los Ministerios de Desarrollo Económico, la Universidad, en este caso la UNJU, consejos profesionales de agrimensores y geólogos, las asociaciones mineras, la Cámara Minera, comunidades indígenas, esto es muy importante para el caso de Jujuy, municipios y o comisiones municipales, Quebrada de Humahuaca, si fuera en la zona de Quebrada de Humahuaca, y da pie en el último punto que organismos, instituciones o expertos que por pedido de la propia UGAMP y por decisión de la Dirección de Minería se puede invitar, es decir, el Colegio de Antropólogos fue invitado en algún momento, o puede ser invitado el Instituto del Agua,
o puede ser invitado, bueno, la institución que se crea conveniente a criterio de la mesa UGAM. Eso es una generalidad. He tomado el último decreto de Jujuy y cada provincia va a tener su particularidad. Bueno, las líneas de base ambiental, entonces dijimos que era el punto de partida como para entender cualquier cambio y cualquier situación dentro de los proyectos mineros. Tienen un componente social, como hemos remarcado, un componente biológico y un componente físico-químico. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Dentro de la cuestión física vamos a revisar la cuestión hidrometeorológica, lluvias, disponibilidad de sol diaria, evapotranspiración, infiltración, vientos, indicando frecuencia, velocidades, direcciones. En cuanto a las aguas, caudales y profundidad de las aguas. Esto es una generalidad, ¿no? Es un marco geológico, marco general. Dentro del ámbito químico, físico-químico, tenemos que ver calidad química de aguas, de suelos y de aires. Esto es parte fundamental de los monitoreos y es quizás la parte dura, que junto con la parte física, son la parte numérica, que es la parte más, es la parte dura, es la parte más, no sé si indiscutible, pero es la parte quizás más objetiva de lo que uno tiene. Uno trabaja con números. En mi caso yo me entiendo con los números, es mucho más fácil llegar a una conclusión a partir de los números. Bueno, dentro de la parte biológica, el monitoreo de flora, monitoreo de fauna y la limnología, que es algo que se está aplicando mucho hoy, que es el muestreo de los sedimentos, y a partir de ahí los sedimentos de subacueos, lacustres de los ríos, en las cuales se estudian la presencia de organismos ahí en el agua, como indicadores o en ese sustrato, mejor dicho, como indicadores de la calidad del agua y ambiental. Es muy importante eso. Y dentro del componente social, no sé si estaba Seba, que es nuestro antropólogo, junto con Luciano. La parte social, observación y muestreo, y eso hay técnicas de trabajo que ellos les van a explicar mejor, en cuanto al medio socioeconómico, al medio cultural de la región. En particular, para Jujuy, hay decretos reglamentarios para la actividad minera. El 5772, que ya quedó caduco, fue derogado recientemente, en el mes de febrero de este año, del año 23, por un nuevo decreto. Hay algunos cambios que ya los vamos a discutir, pero esencialmente todos estos decretos, o toda la metodología, se basa en lo que dice la 24585 de la Ley Nacional 24585, que es la que incorpora la dimensión ambiental dentro del Código de Minería. Y vamos a hacer un pequeño desglose de algunos ítems de lo que tiene que tener un informe de impacto ambiental. Para lo que es prospección, exploración, tenemos, son mucho más sencillos por lo general, contienen una información general, información del ambiente, qué trabajo vamos a hacer, describir los impactos, medidas de protección ambiental. Este tipo de informes, hasta la modificación de este decreto, acá me olvidé de cambiar el decreto, por lo general son hechos de escritorio y se hacen cuando no hay nada hecho en la zona, y lo que partimos desde un punto virgen o desde un punto cero, y lamentablemente lo que nunca se hace es la línea de base ambiental que venimos diciendo que es fundamental. Eso es para prospección y exploración. El decreto nuevo en Jujuy lo que hace es determinar una exploración inicial, una exploración avanzada, que es previa a la explotación. Eso está muy bueno y ya lo vamos a discutir. Concentrémonos un poquito más y vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sucedido acá en Jujuy, y lo hemos visto en el campo también, para lo que es la explotación. Ya la explotación, ya hay un impacto real en la zona, entonces dentro del informe de explotación requiere mucho más campo, no es que requiere mucho más campo, requiere ir al campo realmente, requiere la toma de muestras, requiere la realización de una línea base seria, una línea de base a conciencia, donde se determinen los puntos de toma de agua, donde se determinen los métodos de explotación, donde se determinen las áreas de influencias.
Entonces, todo eso está en estos ítems. Vamos a hacer un pequeño desglose de cada uno, o de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Acá no vamos a enseñar cómo hacer un informe de impacto ambiental, sino que vamos a analizar algunos puntos a tener en cuenta y a considerar. Bueno, esto parece una cosa que no es importante, pero sí es muy importante. La información general, quiénes son los representantes de los proyectos, domicilios reales y legales, dado que, por ejemplo, para el caso de Jujuy, en algún momento tuve la oportunidad de estar al frente de la Dirección de Minería y había informes de impacto ambiental en los cuales no había forma de buscar ningún tipo ni de representante legal, ni existía la empresa ni nada, y han dejado muy importantes pasivos ambientales a lo largo de la historia de la minería. Estamos hablando de empresas o explotaciones que cerraron iniciados los años 90, antes de que se incorpore esta dimensión ambiental en los informes. Entonces, uno quería hacer una acción, quería ir a pedirle que remedien, que levanten lo que habían hecho, que tapen los agujeros que habían dejado, y nada, era imposible eso, porque esto no existía como una formalidad o como un requerimiento, más que una formalidad, un requerimiento en la cual uno tenga un responsable legal y un representante técnico, ¿sí? Una cuestión es el abogado y otra cuestión es el representante técnico, el geólogo, el ingeniero que hace el informe de impacto ambiental. Vamos a ver en la descripción del ambiente, que son los ítems más importantes que nos pide la 24585, descripción del ambiente, ubicación geográfica, bueno, siempre hay un mapita indicando la zona aproximada en la cual se va a trabajar, planos de pertenencia, servidumbres, eso también es una cuestión que siempre se presenta. Para el que nunca ha trabajado en temas mineros, el Código de Minería indica que todas las coordenadas deben ser presentadas en Gauss-Kruger. Nosotros como geólogos estamos acostumbrados en la academia a trabajar en latitud y longitud. La autoridad de aplicación requiere que se utilice todo el Gauss-Kruger y con datum el WGS84, así que todo eso tiene que estar indicado en los mapas. Descripción y representación gráfica de las características ambientales, descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente natural en caso de no concreción del proyecto, es decir, tenemos que indicar en los informes cómo evolucionaría el ambiente, más allá de que estemos o no estemos nosotros haciendo una explotación de litio, una explotación de cobre o una explotación minera de cualquier tipo. De la misma manera, debería indicarse cuando se realiza una ruta. Cuando cruzamos Salinas Grandes, me habrán escuchado que varias veces insistí que había una ruta y no se había tenido en cuenta cómo iba a impactar esa ruta en la realización, en la dinámica, en la dinámica superficial de las salinas, y eso lo pudimos ver. Acá en minería nos están pidiendo que indiquemos cómo sería la evolución natural y cómo sería una vez que esté instalado el proyecto. Acá tenemos todo el área de Olaroz-Cauchari, perdón, de Olaroz. A ver, no, perdón, esto es Olaroz-Cauchari. Acá está Salar de Olaroz, Salar de Cauchari y todas las propiedades que están impactando con un área de influencia directa. Eso es muy importante y quizás va a ser más que motivo de esta clase, motivo de discusión y debate, cómo se marca el área de influencia directa, cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta cuando hacemos o cuando marcamos el área de influencia directa. Hay un área de influencia directa y una indirecta. Bueno, y eso es muy importante trazarlo. La geología, ya lo vamos a ver seguramente en la bolilla siguiente, se va a comentar lo importante que tiene que ver delimitar las cuencas hídricas para indicar cuáles son las áreas de influencia, ¿no? Bueno, estos son, muchas veces parecen cuestiones menores, pero indicar que si las zonas hay sismos, cómo es la geomorfología, y si hay sismos o no, y si hay construcciones tipo sismo resistentes, si es necesario o no, sobre todo cuando hay grandes piletas, como este caso, o piletas como el caso de la minería metalífera, que también utiliza importantísimas piletas para sus desechos, como para plantas de procesamiento y para plantas de desechos, como es el caso de Aguilar o Mina Pirquitas. Bueno, toda la cuestión climatológica,
Hay alguna fotito acá que vamos a ver, los que estuvieron en el campo habrán visto que los vientos, en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad y a cuanto a estacionalidad, son muy importantes. Posiblemente si subimos hoy a la Puna no vamos a tener los vientos que teníamos esos días. Y eso es muy importante detallarlo en la descripción del ambiente, la calidad del aire, cómo es hoy la calidad del aire y cómo impacta la actividad minera. Hay un ítem dentro del ambiente, hidrología e hidrogeología. Muchas veces ese tipo de descripciones se realiza de una manera teórica en la prospección y la exploración, pero ya cuando estamos en la etapa de explotación hay que determinar la calidad de agua superficial, hay que determinar la calidad de las aguas a través de pequeñas calicatas y a través de pozos, ya de pozos profundos, calidad y los volúmenes piezométricos estáticos, información que muchas veces las empresas mineras generan, pero no son puestas a disposición de una manera muy, ¿cómo diríamos?, muy amigable, en el sentido de que muchas veces es presentada a través de tablas y más tablas y se hace engorrosa su interpretación. Sería muy conveniente que esa información sea accesible de una manera a distancia y mediante telémetros. Eso fue algo que se charló oportunamente con algunos de los proyectos. Bueno, es muy importante conocer en los proyectos de litio en particular el comportamiento hidrológico e hidrogeológico del agua que hay en la región y que quizás es uno de los mayores puntos de conflicto social que tenemos hoy en Jujuy. Bueno, otro de los capítulos que siempre se pide es incluir, hablar de la edafología, los suelos. Bueno, por lo general esto se hace a una escala, nunca hay trabajos, o por lo menos en las primeras etapas no hay trabajos de detalle, ya cuando la empresa está por montar la planta, cuando la empresa está iniciando la construcción de piletas, la construcción de la planta de procesamiento en sí, ahí sí hay estudios, ya, pero del suelo no, para saber la calidad del suelo, si es un suelo agrícola o no, no hace esta clasificación y al uso actual y potencial desde el punto de vista que pretende el informe, que quiere decir si el suelo es agrícola o es ganadero o qué utilidad tiene, sino que los estudios que se hacen por lo general son a una gran escala en el sentido de que buscan determinar la estabilidad de los suelos para las fundaciones, lo que es un estudio geotécnico y no un estudio edafológico. Acá lo que estamos presentando es el mapa de suelos de Jujuy, Nadir 2008, que está modificado en el famoso Nadir y Yapatinos, del año 94 creo que es. Esto es el mapa que siempre se utiliza cada vez que hay un informe para Jujuy. Fíjense la pequeña escala que tiene, es muy, muy genérico, y cuando hay que trabajar en la zona se requerirían o sería conveniente realizar estudios más de detalle. Dentro de la descripción del ambiente, flora y fauna, esto es algo que por lo general se hace el mapa de vegetación y se hacen censos a través de rectas en las cuales se determina la calidad, la cantidad y la calidad de la vegetación. Lo mismo sucede con la fauna, se realizan transectas a lo largo de varios días y a lo largo del año en distintas estaciones. Hoy el nuevo decreto de Jujuy prevé para todos estos aspectos en lo que hace al agua y a la parte ambiental, biológica de flora-fauna, al menos 2 monitoreos en 2 épocas distintas, cosa de determinar la variabilidad estacional, ¿no? Es algo muy importante. Nosotros trabajamos con una consultora con la cuestión de este tipo de relevamientos y muchas veces la empresa viene apurada que se vence en 15 días o en 30 días el informe de impacto ambiental o el monitoreo, y están pidiendo que haya que subir o hacer una planificación para ir en pleno mes de junio, julio, a la zona de Olaroz Cauchari, a relevar flora y fauna, y bueno, y ahí vienen las piñas con el equipo técnico de la consultora, en el sentido de que los biólogos sobre todo son los que dicen, en esta época no vamos a encontrar nada, es imposible, y buscan, el biólogo es el que determina, conviene en esta fecha y en esta fecha, por la lluvia, por el mes de apareamiento, bueno, si uno va en pleno frío no va a encontrar nada. Bueno, eso es muy importante determinar los meses de monitoreo de flora, de fauna, y lo mismo sucede con el agua superficial, que eso seguramente lo vamos a ver más adelante.
Dentro de la descripción del ambiente, esto es muy importante y para Jujuy fue muy, muy importante, determinar áreas naturales protegidas, dado que los proyectos de Olaroz-Cauchari, el de Sales y el de Exar, ambos están sobre una zona de reserva provincial. Hubo que hacer alguna excepción, hubo que charlar con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente, bueno, y se pudo dar, se dieron las condiciones como para que se avance. Pero esto es muy importante, determinar la presencia de áreas naturales. Nuevamente para Jujuy, gran parte de los nuevos proyectos que están en exploración están en áreas de tipo provinciales, como reservas provinciales, nacionales, como pueden ser reservas o parques nacionales, o reservas protegidas, se me fue el nombre ahora, y si no, supranacionales, como pueden ser sitios Ramsar o reservas de la biosfera. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, es muy importante siempre en el trabajo con el ambiente. Aspectos socioeconómicos y culturales, lo vamos a dejar ya el detalle para lo que es la gente de la antropología. Acá están marcados dentro de Jujuy lo que es el proyecto de Sales, el proyecto de Exar y todo este proyecto que hoy está en manos de alguna otra empresa, que esto era el proyecto de Dajín, que era el proyecto de Salinas Grandes, que como ya hemos charlado en campo, es una zona roja y que no ha podido avanzar. Y esto vamos a encontrar, ahora vamos a hacer una breve explicación de esto, de lo que sucede en esta zona. Siempre los informes piden todo esto: centros poblacionales, distancia, vinculación, tipo de población. No se ve muy bien en esto, ya vamos a traer otra filmina que sí se va a ver mejor, pero esto es un mapa elaborado en Jujuy, en la cual cada puntito, van a ver que acá están en color verde, acá hay en color verde, acá hay en color azul, azul o violeta, acá hay otro verde, acá hay otro azul o violeta nuevamente. Son los distintos pueblos que se identifican como asentamientos o comunidades. Muchos de ellos tienen personería jurídica, otros no tienen personería jurídica, otros constituyen grandes núcleos urbanos, grandes núcleos, y otros son simplemente un par de 5 o 7 casitas, pero esto es muy importante relevarlo en los informes de impacto ambiental. Bueno, cuestiones de educación, salud, infraestructura, vivienda, estructura, infraestructura recreativa, infraestructura para la seguridad. Acá lo que se está refiriendo es si hay escuelas, si hay sanatorios, si hay salas de atención primaria, si hay transporte, si hay policía. Acá vamos a ver otro caso, el caso de lo que es de Jujuy. Acá están delimitados en color azul los que son los departamentos. Nosotros tenemos que los proyectos de litio de Jujuy están dentro de lo que es el departamento Susques, todos los proyectos actuales. Esos son los límites oficiales de inmuebles. Para quien trabaja con capas IDE, va a encontrar que entre Salta y Jujuy hay, según la capa que utilice, si es del Instituto Geográfico Nacional, si utiliza capas de Jujuy o de Salta, va a encontrar diferencias de hasta 500 hectáreas que una provincia le reclama en otro en distintas zonas. Acá en Salinas Grandes, acá en la zona del Río Las Burras, hay muchas cuestiones de límites, por eso usamos que es el mapa oficial. Esta es la imagencita que les estaba mostrando hoy, donde se ve que, por ejemplo, y vamos al caso, a ver, borrador, borremos eso. Para el caso de, puntero, pluma. Para el caso de Departamento Susques, cuando fuimos al campo siempre les hablaba de la comunidad de capas, o lo que se denomina Susques, Huáncar, Pastos Chicos, Puesto 6, Catua, que tuvimos la oportunidad de ir cuando fuimos al proyecto de Rincón que estaba acá abajo. Esto, para que nos ubiquemos, eso es Olaroz, este es el Salar de Cauchari. Bueno, esto es la localidad de Susques. Sigamos, eso es Quillaques, eso es Coranzulí, esto es El Toro, esto es Pastos Chicos y esto es Jama. Son 10 comunidades muy separadas, pero que las 10 tuvieron un rol esencial, fundamental, al momento de opinar sobre los proyectos de Exar y de Sales de Jujuy. Estoy hablando del año 2012. Ahora bien, si nosotros miramos, y acá no se ve muy claramente, está Guayatayoc, y acá está Salinas Grandes, todo el cono del río Las Burras es este de acá,
y todo esto es Salinas Grandes, Guayatayoc. Uno, si bien acá no se ven comunidades, hay muy pocas, toda esta zona de acá hay más de 10 comunidades, aquí hay que sumarle unas 7, 8 que están sobre la laguna de Guayatayoc, que en realidad llega hasta acá, hasta el río Miraflores, y acá hay cerca de 33 comunidades que son las que, de alguna manera, son las que están generando ese punto rojo, punto caliente en lo que es esa cuenca. ¿Van Javier, siguiendo? Sí. consulta, con el relevamiento de las comunidades que mencionás, Sí. o sea, literalmente uno va casa por casa preguntando, o sea, ¿cómo haces el relevamiento? ¿Cuántas personas, familias? No, ¿Cómo haces el relevamiento de esas? Si está el SEBA seguramente nos va a ayudar porque Sebastián Peralta es antropólogo y él trabajó en los relevamientos de Pritsit y Praspach hace años, que son proyectos nacionales de relevamiento. Lo que hace, eso es lo que yo les voy a mostrar ahora en capas, cómo es la distribución de comunidades. En cuanto a los informes de impacto ambiental, las empresas en general, Sales y Exar, están trabajando con equipos en los cuales hay trabajadores sociales, hay antropólogos, y que ellos recorren la zona y hay un cara a cara, ¿sí? Pero hay en otras situaciones que directamente se pone de libros. Eso es quiero explorar la zona esta y dice la bibliografía que según el censo, en Pastos Chicos o en el otro, no sé, en Jama hay 25 familias y muchas veces es teórico y muchas veces es práctico. Y de ahí depende, Nico, el éxito o no también de parte del trabajo de campo. El trabajo de campo con las comunidades suele ser a veces complicado y otras veces suele ser espectacular porque te trae el vínculo humano que se genera muchas veces es increíble. Pero bueno, todo eso tiene que ver y el SEBA lo va a charlar junto con Luciano y con Roberto, que son los que... Roberto es un especialista también, no sé si hoy no se conectó Roberto, ¿no? Bueno, él es especialista en todo ese tipo de trabajo también. Dale, gracias. Para que vuelvo, a ver. Pluma, ahí. Ahí lo que le estaba haciendo era marcar, perdón. Acá estamos viendo los departamentos cruditos, sin nada. Ahí cada punto es una comunidad, eso está, se los puedo pasar, es de Proyungas. Elaboró esto hace unos 10 años, donde indicó comunidades con personería jurídica reconocida. Pero si uno va al campo se va a encontrar que hay muchas más comunidades. Después, esto de acá son comunidades que al año 2013 tenían títulos. ¿Sí? Fíjense que Susques, volvamos a marcar Susques, el departamento Susques, esto es Susques. Fíjense que al año 2013 las comunidades ya tenían los territorios con títulos, es decir, escriturado. Eso quiere decir que son territorios inalienables, intransferibles, imprescriptibles e intransferibles. ¿Sí? Estos son al 2013 territorios que estaban con mensura y en proceso de escriturar. Ya no sé cómo estarán hoy, pero posiblemente estén escriturados. Todo esto está incluido dentro de lo que es la modificación de la Constitución y distintos decretos y leyes que es el reconocimiento de los territorios comunitarios originales. Estos son territorios que están trabajados por los equipos de lo que era el Estado y que no se habían llegado a entregar las tierras, pero fíjense que hay zonas que se superponen. No sé si se ve, pero ahí esa comunidad le reclama a la otra que está ahí, y a su vez la otra del otro lado le reclama, acá hay superposiciones, y bueno, esas son cuestiones que ellos han tenido que delimitar, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto que le estoy marcando acá? Acá les marco en verde la zona de Olaroz Cauchari, y acá les marco en rojo la zona de Salinas Grandes Guayatayoc. Aunque ustedes no lo crean, el tamaño de cada uno de esos circulitos es un copia y pegue, es la misma imagen. Lo que hice fue pintarlo en verde y en rojo, como para decir, en esta zona está todo bien, ustedes darán sus conclusiones. En este otro lado es una zona roja y hay múltiples cuestiones que tienen que ver desde cómo se ha trabajado en el campo, desde la idiosincrasia propia de cada una de las comunidades, las actividades que realizan, van a ser temas de debate.
Esto lo dejo pintado ahí como para que en campo hemos charlado algo, pero queda pintado ahí como para que vean la complejidad que tiene un informe de impacto ambiental, que no es solo ir a medir el viento, el agua, el suelo, sino que es el trabajo con las comunidades, es un trabajo, como les decía, que lleva mucho tiempo y que puede ser muy, muy enriquecedor y muy lindo. Dentro de la descripción del ambiente, ya nos fuimos de la parte física, biológica, estaba la parte de las comunidades, la descripción de los sitios de valor histórico, cultural, arqueológico, paleontológico. Por ejemplo, esto es una iglesia del Toro, que es una zona que está cercana ahí al proyecto Providencia, creo que foto de Sebastián, de Seba Peralta. Esto son hornos que están en la zona de la mina Chinchillas, son viejos hornos de fundición de cientos de años. Dentro del patrimonio hay otras cuestiones como patrimonio intangible, como es esto, como la celebración del Toreo de la Vincha, o patrimonio arqueológico, como las pinturas que hay en la zona de Barrancas, cercana al río Las Burras, que son zonas también de interés a los proyectos de litio, o zonas como estos, que son los ojos de agua, que no pudimos verlos ahora cuando fuimos al salar, que para la gente de ahí, si bien hoy resultan un atractivo turístico y una fuente de ingresos, esos ojos tienen un interés desde el punto de vista, son sagrados, ¿no? Son los ojos de agua, al igual que varios cerros que hay en la Puna, y deben ser considerados al momento de realizar informes de impacto ambiental. Como les decía, parte de lo que proponen los informes, eso varía de provincia a provincia y de decreto en decreto, se prevé cómo evolucionaría el medio ambiente en caso que no se lleve adelante el proyecto. Y acá vamos a ver algo que es muy importante. Hay que describir el proyecto, ¿no? Creo que acá hay gente que está trabajando en la minería, y acá es un poco, cuando yo les decía que la línea base es mucho más difícil de hacer que las auditorías medioambientales, ¿no? En la línea base, por lo general, no hay datos, en cambio, el informe inicial muchas veces termina siendo, no quiero decir mentiroso, pero le faltan un montón de datos, le falta un montón de información. Por ejemplo, una cosa que nos piden los informes de impacto ambiental es una memoria de las alternativas analizadas de las principales unidades en el proyecto, es decir, ¿cómo va a ser el proyecto? Y acá les traigo un paper de Victoria Flexer y Celso Piñeiro, que son colegas y amigos de acá del CIDMEJU, del Instituto de Geología, del Instituto del Litio de acá de la UNJU, en la cual en algún artículo analizan distintas técnicas a partir de una misma salmuera, de cómo se podría llegar a procesar la salmuera. A ver, acá está la cita, Flexer, Piñeiro, Gali, cómo se recobrarían las salmueras de litio desde distintos procesos, ¿no? Y ellos lo que hacían hincapié era en la reinyección del líquido sobrante, que es lo mismo que nos proponía algunos de los proyectos que visitamos, y acá analizan distintas etapas, desde la evaporación, en el primer caso, a la reinyección, acá está, de las sales de litio, a la extracción por solventes, que esto han sido alternativas que se han evaluado en distintos proyectos. Es decir, uno hace todo el informe, lo planifica de una manera, lo presenta, lo aprueba, y cuando vuelve al campo que empieza a bombear, le cambia la calidad de la salmuera, le cambia las dimensiones que se estimaron para las piletas, y ahí vienen todos estos cambios que empiezan a llegar las famosas adendas o las nuevas presentaciones de informes de impacto ambiental. Entonces, la primera presentación de impacto ambiental puede ser muy distinta de la última que se va a evaluar. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso, de los 5 o 10 años que lleva el proyecto, uno va cambiando, va conociendo y va mejorando, va buscando alternativas mejores al proceso o a la propuesta que tenía originalmente. Esto lo pudimos ver claramente en la visita de campo. Bueno, distintas cuestiones. Me detuve en esto porque esto es algo bien palpable de las alternativas analizadas en el proyecto. Es decir, ¿hay un solo proyecto o hay distintas alternativas al proyecto y por qué se elige una, ¿no?
Pero bueno, etapas de vida útil, por ejemplo, etapas del proyecto, un cronograma, y esto también es estimativo, porque después vamos a encontrarnos que la vida útil estimada de la operación siempre se habla de 40 años, pero después los mismos informes adentro te dicen que dependiendo puede durar más o puede durar menos, es decir, pueden bombear más o pueden bombear menos, eso nunca queda claro al momento de evaluar los informes. Bueno, detalles de cómo es el proyecto, cómo se explota, cómo se va a planificar. Recuerden que todos los decretos estos están hechos para la minería metalífera en general, y la minería del litio es una minería distinta, entonces hay que adaptar muchas de estas cuestiones y hay que darle la interpretación propia que requiere este tipo de minería. Lo mismo estos decretos, ya en Jujuy ahora se adaptó para lo que es la minería social. Recuerden que hay minería como la que vimos en Salinas Grandes, que es la minería social, que los chicos de ahí de la comunidad, de San Miguel de Colorado, o de Pozo Colorado, o de Santuario Tres Pozos, que son las 3 comunidades de la zona, ellos hacen minería artesanal, ¿no? Entonces, hoy este decreto fue adaptado para la explotación que realizan ellos. Bueno, toda la parte de cómo describimos el proyecto, esto en general es la parte más que geológica, es más de la ingeniería industrial o de la ingeniería en minas. ¿Por qué? Porque tiene mucho de balances de masas, mucho de cálculo numérico de cuánto ingreso de un material, cómo lo transformo, si es por solvente, si es por evaporación, si es por precipitación. Entonces, toda la descripción del proyecto tiene que ver más que nada con la ingeniería. Y acá vamos a ver una cuestión que lo vimos en campo, escombreras y diques de cola, es algo que lo charlamos bastante, cómo las escombreras y diques de cola impactan en la superficie, en la geomorfología. Bueno, descripción del proyecto, un croquis que siempre va cambiando, siempre se está ampliando. Todo esto hace detalles del producto, subproductos, las producciones. Eso es algo que siempre se estipula, aunque después no se termina controlando, o es una declaración que no siempre se ajusta porque hay, ya sea en la empresa, hay variables que van cambiando, desde que empiezan a producir y empiezan a tener problemas con que se precipitan las sales, que se incrusta algo y hay que cambiar la metodología, entonces cambian la producción, y eso están hace 10 años ajustando y están de a poco llegando al óptimo para la producción. Y ahora tenemos la suerte que en estos días se anuncia que empieza la otra empresa, que también hace años que viene trabajando e ideando toda la metodología de explotación. Bueno, esto es uno de los puntos, el punto 28. La fuente, calidad de agua. Fíjense que habla de posibilidades de reutilización, y esto está tomado del decreto del 2010. Es lo que siempre se discute. El volumen de agua, la cantidad de agua y, bueno, qué destinos o qué posibilidades de reutilización hay para todo ese agua, y que de alguna manera en el paper este de Victoria Flexer del 2018 se analiza. No sé si quieren que hagamos un stop. Como quieras, Javi. Como quiera, Javier. Con agua, Eh, o meta. Me armo un mate y seguimos entonces. Bueno, Llevamos 1 hora, largamos a las 6:05. Yo tengo 30 minutos más. Perfecto. Guille, como verás, estoy haciendo referencia a cosas que, mira, ahí está Chune, que fue al campo. Está Lucas, también ha venido al campo. hola Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bueno, me alegro verles nuevamente acá. Y bueno, para mí ir al campo, conocerles, fue bueno, y poder traer todo esto que de alguna manera les cuento, ver lo que es la puna, lo que es una cuenca, lo que es la otra. Fue muy bueno, muy, muy bueno. Quedó en ustedes un deber, no sé si se acuerdan, ¿no? No sé si está
El chango de Neuquén era, ¿no? ¿Cómo era? ¿Nico? Para allá, sí, se me está mezclando. ¿Con quién hablamos de las aguas Me termales el reman último del día? frente. Agus. No, porque por una cuestión, Guille, no pudimos ir ni a visitar ni el Tuxtla ni el Corazulí, que son dos complejos volcánicos con aguas termales. Y bueno, había quedado una propuesta ahí que la tienen que trabajar a ver si se Un pendiente, hace muy algo. bien, bien. Siempre algo ¿Eh? pendiente. Siempre tiene que quedar algo pendiente, digo, para el próximo. No, para ahora, no que para el próximo. A ver, che, si chusmeo quiénes están. Perdón, Guillermo, vos Pedro sos estaba, platense, sí. ¿no? Ahí está Pedro ahí. Correcto, De La Plata Rugby. correcto. ¿Cómo Ok. está apellido, Gloria? O El mío María. es castellano, pero mi marido y mi hijo, Auriema, juega mi hijo y mi marido juega hace mucho. Mirá vos. Muy Y te bien. conocieron por el apellido cuando dije quién iba a ser mi profesor. Qué bueno. Muy bien, ya nos cruzaremos por acá entonces. Seguro que sí, en el club. Sí, va. Bueno, me avisen cuando estén todos de vuelta, largamos. Así te tomás un mate más. Los grupos que ustedes hicieron para los trabajos, que tienen los salarios repartidos y demás, ¿esos grupos se los tienen en el tiempo? Sí, se mantiene. ¿Siguen siendo los mismos? Ponele grupo 1, Gary, Martín, Antonella, Agustina, Diego. Un apellido por más fácil. Grupo 2, Álvarez, Conquero, Díaz, Obed, Fratura. ¿Esos más o menos siguen así esos grupos? Sí, 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 sí. ok. Perfecto. Entonces vamos a tomar, y los salarios que tiene cada grupo también son los mismos. Han Sí. mantenido siempre el objeto de estudio parejo. Bueno, perfecto. Después lo vemos con Javi bien y lo cerramos. Bueno, Javi, cuando quieras, ¿eh? Continuamos entonces. Perfecto. Bueno, decíamos estábamos en la descripción del proyecto. Sí, descripción del proyecto. Les comentaba, bueno, el tema del agua, ustedes sabrán que a nivel social siempre es el que más ruido está haciendo, no solo en la minería del litio, que es pura agua, o gran parte es agua, sino en la minería en general siempre se le cuestiona el agua, y es una de las cuestiones que tiene que estar bien claro: fuente, calidad, cantidad, consumo, por cada unidad y por cada etapa del proyecto. Y esto, como les decía, siempre se termina resolviendo mediante balances de masa. Son cuadros en los cuales uno tiene un input, tiene una salida, y a partir de ahí hace los cálculos que son de ingeniería. Bueno, determinar el origen y tipo de energía, los combustibles lubricantes, eso, bueno, ya lo vimos en el campo. Detalle de los insumos, personal ocupado. Y esto es algo muy importante, en particular para todos los proyectos de acá de Jujuy. Perdón la referencia, ¿no? Pero trabajé varios años con los proyectos en arriba, y era uno de los puntos más importantes era esto: la bolsa de trabajo, el personal, de dónde provenía, que sea local, si era personal que había que buscar mano de obra calificada, tratar de tomar mano de obra de Jujuy, y las bolsas de trabajo que realizaban las empresas buscando que el personal ocupado sea de la región, y si no estaba capacitado, estaba en las escuelas, como bien llevó adelante algunos de los proyectos recientemente, o que los capaciten o les den alguna forma de que se inserten en los proyectos. Bueno, infraestructura, necesidades de equipamiento es algo que ya pasa. A ver, dentro de los impactos ambientales sobre la geomorfología, esto es muy importante, lo vimos en el campo: impacto sobre la geomorfología, lo charlamos, lo hemos visto y analizamos dentro de las posibilidades de
si bien esto es lo que tiene que contener un impacto ambiental, lo hemos charlado ya desde el lado de vista crítico, como autoridad de aplicación o como sociedad, los impactos que tiene sobre la geomorfología, las alteraciones en la topografía, las escombreras, y veíamos, si bien esta fotito no es propiamente una explotación de litio, es la explotación de sal ahí en Salinas Grandes y la generación de sales de rechazo. La foto es válida porque lo que hay en esas pilas es cloruro de sodio, es sal, y es el principal desecho que se genera junto con el sulfato, que es el yeso, en la explotación de litio, y que son volúmenes muy importantes, y que, bueno, a medida que uno va subiendo, va viendo a lo largo de los últimos 20 años cómo ha cambiado la geomorfología de la zona, no solo por las instalaciones, sino por la generación de desechos. Entonces hay un impacto en la geomorfología a través de la generación de diques de cola, de escombreras, la generación de taludes, que eso no es tan propio de acá, sino más de la minería de open pits, hundimientos, colapsos, subsidencia, fuera y dentro del área de trabajo. Esto es algo que la autoridad de aplicación tiene que prestar atención en colaboración con las empresas, ya vamos a ver otra filmina de eso ahora. Incremento o modificación de los procesos erosivos, esto es algo que se hizo mucho hincapié en cuanto a, si bien en La Puna sabemos que no llueve, cuando llueve, llueve fuerte y llueve mucho y con intensidad, en un día llueve bastante. Ustedes piensen que en la zona de Olaroz Cauchari llueven 200 milímetros anuales, quizás menos, pero cuando llueve, llueve torrencialmente, muy, muy fuerte, muy violento. Bueno, la infraestructura, cómo impactaría en las escorrentías y cómo podría generarse lo que se denominan los volcanes o las zonas donde hay procesos de remoción en masa. Eso es algo que siempre hay que tenerlo presente y se ha hecho hincapié. Bueno, es algo que hay que prestar atención, sea desde la empresa, sea desde la sociedad o sea desde el Estado como autoridad de aplicación. Incremento, modificación de riesgo de inundación, bueno, modificación paisajística general, impactos irreversibles, son ítems que tenía que tener, ¿no? Los informes. Por lo general uno lee los informes y dicen que la geomorfología no cambia, que es la misma de siempre, y que lo único que hay es sal. Eso es los últimos informes que hemos leído. Ahí vemos que sí hay impactos en la construcción de piletas, que eso después está previsto remediarlos o restaurar el paisaje al original. Pero acá hay un impacto muy importante que lo charlamos en campo, que no lo vimos, y que esto es para tenerlo presente, no sé si en todos los salares, pero acá está sucediendo, impacto sobre la geomorfología, el punto 34.4 y 34.5. Acá vamos a hacer, fíjense, que al momento de capturar, fui precavido de que se vea el año. 9 del 2009, como se ve el salar. Ponemos una nueva imagen, 2 del 2010. El que conoce la zona ya se habrá dado cuenta qué salar es, y si no, no importa. 10, perdón, era 10 del 2016, el anterior. Y acá ya vamos a 11 del 2020, vemos que hay infraestructura construida en el salar. Ahí hay, de alguna manera esa infraestructura fue una analogía para el geólogo y para el no geólogo, lo charlamos en la Ruta 52 en Salinas Grandes, como la construcción de una ruta nacional y como la ampliación de los taludes para que no se hunda esa ruta. A nosotros nos habían consultado como geólogos para cambiarle la ubicación en algún momento. Vemos cómo a las comunidades esa ruta les está impactando porque los que cosechan sal de un lado, del otro lado no están teniendo sal porque se cortó la dinámica, yo les había comentado. Bueno, esto es un proyecto en explotación y ustedes van a ver cómo desde que se genera toda la infraestructura de terraplenes, se empieza a generar algo que acá lo vamos a ver en detalle. Borremos esto de aquí. Esto lo hemos discutido con varios colegas, y bueno, es algo que también lo charlamos en campo. No sé si se llega a ver en la imagen algo en particular, si pueden ver algo, si no lo podemos marcar aquí. ¿Se ve en la imagen algo? ¿Ven algo ustedes? Es bastante poco, Javi.
bastante Los poco. círculos Hoy- concéntricos, por ahí tienes varios círculos Exactamente. concéntricos. Fíjense que cada lugar que hay un punto de bombeo, Sí, claro. empiezan a aparecer esos círculos así. Bueno, no es así, pero cada vez que hay un pozo, está sucediendo eso. Lo he consultado, lo hemos charlado con colegas de la geomorfología, con colegas de la geología estructural, y bueno, eso es algo que se planteó en algún momento como la posible subsidencia, sea de la superficie del salar, o sea de la depresión del acuífero, y que eso esté de alguna manera, o es algo superficial que se está reflejando que es un hundimiento, o bien que es algo subterráneo y que la geomorfología arriba lo está reflejando. Bueno, eso es algo para tener en cuenta, y lo traigo acá porque hace poco hemos visto los informes y se dice que la geomorfología no pasa nada, que es lo mismo de siempre. Bueno, no. Hay impactos, y esto, la autoridad de aplicación es una de las que primero tiene que estar al tanto de esto y que debe poner el ojo en este tipo de situaciones. Bueno, estos son parte de la descripción de los impactos ambientales, siempre sobre el agua, cómo se modifica la calidad del agua, cómo se modifica, fíjense, caudal de aguas subterráneas, calidad, escorrentía, es decir, esto apunta a cuantificar el recurso agua, que para el caso es muy importante. Acá vemos una de las piletas que ya tiene sus 10 años. Acá estamos viendo las nuevas piletas que se están construyendo, que ya es una imagen vieja. Y eso no solo modifica el agua altera el recurso en profundidad subterráneo, sino que impacta a nivel geomorfológico. Bueno, eso es parte de lo que se pondera en el informe de impacto ambiental. Impacto en la atmósfera. Algo importante esto es foto desde la ruta, cuando que habíamos parado en el parador en la ruta 52 y la ruta 70, que va a un proyecto al sur y otro proyecto al norte. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí para los que no fueron al campo? Estas son importantes tormentas de arena. De hecho, una de las camionetas, tuvimos el reclamo porque se le pulió todo lo que es el parabrisas. Una de las tormentas le pulió todo el parabrisas. Esto es muy común en la zona. Bueno, eso nos habla de la calidad del aire, y que estacionalmente y naturalmente hay un montón de material particulado que puede impactar, ya sea en las piletas, en las estructuras, en la infraestructura. Eso tiene que estar en los informes de impacto ambiental. Bueno, la descripción de cómo impactan la flora y fauna. Esto impacta sobre los procesos ecológicos. Siempre es importante en todo este tipo de informe, tener indicadores, ¿sí? El indicador son los censos de flora, censos de fauna. Ya estamos, ya no en la parte, sí, es numérica, a la larga lo terminamos transformando en números, pero es tener números para poder cuantificar y ver de esos números cuántos son impactos que son de tipo irreversibles y cuánto se recuperan, y eso después se ve reflejado en matrices de impacto ambiental. Bueno, y el impacto sobre el ámbito sociocultural. Acá vamos a hacer una apreciación personal de lo que es el impacto sobre, siempre se habla que el impacto puede ser negativo, y para eso lo que buscamos es minimizar el impacto negativo al mínimo, y también hay un impacto en la población, que por lo general ese impacto suele ser profundo, fuerte, porque cambia las cuestiones culturales, las cuestiones de su vida diaria son impactadas, no solo que empiezan a trabajar con el dinero, que por lo general en la puna no se trabajaba con el dinero, sino con el trueque, que hace 20 años que subo a la puna, y en la puna antes era el trueque. Todo se cambiaba, bajaban con el burro a cambiar, cargaban sal en salinas grandes, bajaban a la quebrada a buscar frutas, verduras, traían frutas, llevaban charqui. Bueno,
El impacto sociocultural es muy importante desde el punto de vista no solo de que hoy hay trabajo, también hay mejoras desde el punto de vista nuestro, ¿no? En cuanto a que tienen mejor comunicación, tienen infraestructura, tienen la salud, tienen la población, la escuela, tienen la internet, tienen el vehículo para trasladarse, tienen un montón de situaciones, pero hay impactos que son difíciles de ponderar y que tienen que ver con el cambio de sus costumbres y sus hábitos. Eso es algo que para nosotros resulta complicado y que seguramente con las charlas con Luciano, Roberto y el Seba vamos a poder profundizar. Bueno, impactos visuales sobre los paisajes. A ver, eso es un panorama general de cómo, o las cuestiones mínimas que contiene un informe de impacto ambiental, como les decía, va a cambiar entre provincia y provincia, dentro de la misma provincia se puede llegar a actualizar y a cambiar, pero los contenidos siempre siguen lo que prescribe la 24585, que es la modificación al Código de Minería de la Nación, la parte ambiental. Vamos a una cuestión dentro del Código de Minería de la Nación. Esto de acá, bueno, yo no puedo ver por lo que me sale acá, pero esto está tomado de Catalano 95, perdón, Catalano, se me fue el año del, bueno, el Catalano abogado, que es el Código de Minería comentado. Y acá nos dice que estamos hablando de la exploración, y como autoridad de aplicación, yo me pongo en el rol de autoridad de aplicación y planteo, saquemos lo que está subrayado. Cada vez que se realiza prospección, exploración, se obtiene un montón de información de carácter geológico. No estoy hablando de carácter geoquímico, geoambiental, sino de carácter geológico. Y lo que nos plantea que la autoridad de aplicación podrá exigir la presentación de la información, ¿no? Es decir, ese podrá es un potencial y que siempre queda en veremos, ¿sí? Por lo general, el Estado nunca requiere la información y todo lo que se obtuvo, que es información geológica de máxima importancia para evaluar. La autoridad de aplicación es la única que tiene la posibilidad de ver lo que está haciendo el vecino al lado. Es decir, yo que estoy en una empresa perforando, veo que el otro perfora, pero no sé ni a qué profundidad está, ni qué atravesó, ni si encontró salmuera o no. Y esto de que podré exigir me remite a que cada vez que hay exploración, nunca se pide esa información, o si es presentada, el Estado no tiene la capacidad de procesar esa información, ¿no? Y acá estoy marcando una debilidad que tiene el Estado, en el sentido de que es el Estado el que debe controlar, es el primero que debe controlar, el primero que debe procesar la información, y el cual debe tener toda la capacidad de analizar esa información. ¿A dónde va también esto? ¿A dónde apunta? Eso lo prescribe o lo receta, lo exige el Código de Minería de la Nación, lo dice. No sé si es la palabra correcta, a Guille. Pero bueno, así está dicho en el Código de Minería, pero es un podrá. Entonces, uno como Estado, uno como consultor, uno como miembro de una sociedad, porque somos parte de una sociedad dentro del Estado argentino, bueno, disculpen por sé que había gente de afuera, no sé, vi que había algún inscripto de Chile, de Bolivia, vi que había gente de Uruguay, vi que había gente de afuera. Uno como parte de un Estado, de una sociedad en sí, requiere información muchas veces, y esa información no se la dan ni la empresa, ni se la da el Estado. El Estado, la empresa por recelo, el Estado por recelo, uno por miedo, el otro por miedo. Entonces, una forma de obtener información, sea para controlar, sea para requerir, sea para conocer y poder controlar, es a través de los reportes NI. ¿Qué son los reportes NI? Son los reportes que se llaman NI 4361, que son, el NI viene de National Instrument, que es una normativa que se creó en los años 90 para, no sé si combatir o para resguardar, esa sería la palabra, resguardar las inversiones en cuanto a la minería debido a algún desliz o alguna estafa realizada en cuanto a la minería del oro, ¿no? Se presentó algún informe con información falsa y eso
disparó hacia arriba o hacia abajo de una manera dramática el precio del oro a nivel mundial. Bueno, toda esta información está respaldada en el CEDAR, que está en Canadá, y que es la que resguarda los informes de inversiones en la Bolsa de Toronto. Ese tipo de informes, ¿y por qué lo estoy refiriendo a esto? Como les decía, la autoridad de aplicación muchas veces no da la información de manera directa, pone trabas, a pesar de que hay leyes que proveen o propician la transparencia y el fácil acceso a la información. Muchas veces uno no puede acceder a la información a través del Estado, o muchas veces uno le pide a la empresa y no puede acceder a la información porque la empresa no la da. Bueno, esa información, o gran parte de esa información, la voy a obtener a través de los reportes NI 43101, y esos reportes NI 43101 a través de la definición de estándar de minerales, de recursos minerales y reservas minerales, sería el CIM, el Canadian Institute of Mining, que está en Canadá justamente, nos define lo que es la persona calificada que va a hacer ese tipo de reportes, nos va a definir los requisitos que tiene que tener esa persona, y es decir, ese informe no lo va a hacer ni un geólogo recién recibido, ni un psicólogo, ni nadie que no sea una persona calificada dentro de toda esta definición que da el Instituto Canadiense. Y ahí tenemos quizás los tipos, las personas con más experiencia en cuanto a cierto tipo de minería para hacer ese tipo de informes, que tienen una información realmente superlativa respecto a los tipos de informes, a la información contenida en los informes de impacto ambiental. Bueno, acá está la página donde acceden. Muchas veces esto cambia, ahora no lo verifiqué, pero estuve revisando hace unos días informes, y siempre cedar.com, y ahí lo que buscan es este tipo. Acá tienen que hacer clic en tipo de documentos, reportes NI 43101, y a partir de ahí empiezan a poner sea Lithium, o sea el nombre de la empresa que quieran. Recuerden que muchas veces las empresas cambian de nombre, y muchas veces hasta es difícil rastrear. Los otros días cuando estábamos en el proyecto, cuando fuimos al campo, nos estaban comentando algo, y yo les pregunté si todo eso estaba publicado en los reportes. Dijeron que sí, pero que era confidencial, y yo en el mismo momento lo busqué y eso no estaba. Entonces, este tipo de páginas sirve como para, ya sean autoridad de aplicación, ya sean ciudadanos, puedan verificar o chequear desde otro punto de vista qué información se está generando, qué información se está obteniendo y qué es lo que se le está diciendo a los inversores. Esto es muy importante, entonces, como les digo, desde dos de los puntos de vista. Bueno, todo eso deriva en esto, informes 43101, que se presentan cada vez que hay algún hallazgo, que se está buscando algún nuevo financiamiento, se presentan los reportes con los avances, con los logros, y eso está firmado por un QP. John Houston es uno de los QP que ha trabajado muchísimo aquí. Después estaba King, que no sé si está en pero para lo que es Exar trabajaba, sí, King era el consultor. Como les decía, cada uno de estos reportes, el QP está claramente especificado quién debe ser, y hoy Argentina está trabajando a través de la Asociación Argentina de Geólogos y Economistas, del CAPEG, y del Colegio de Ingenieros en Minas. CAPEG es el Consejo Asesor Permanente para el Ejercicio de la Geología, el Colegio de Ingeniería en Minas, la Secretaría Minera de la Nación y la Bolsa de Valores está trabajando en este tipo de certificar y de obtener este tipo de reportes acá en Argentina, cosa de que todos los reportes mineros puedan ser hechos por un QP y tengan un grado de certidumbre, de certeza y de confiabilidad al momento de presentarse. Bueno, como para ir cerrando esto, dentro de los estudios ambientales, vamos a citarlo a mi querido Faure, que es el autor del libro de Principios y Aplicaciones de la Geoquímica, ¿sí? ¿Qué nos dice Faure acá? Y acá lo que hago es, de alguna manera, jugar con sus palabras, porque él dice los estudios en geoquímica, nos está diciendo acá, pinté de otro color, pluma. Los estudios en geoquímica, acá le pongo los estudios ambientales,
deben convertir la especulación ociosa en entendimiento. ¿A dónde vamos con todo esto? Los estudios ambientales generan un montón de información, muchísima. Ustedes no se saben, como autoridad de aplicación, hoy ya como profesor y como consultor, pues trabajo en consultoría ambiental, se genera un montón de información, esa información hay que procesarla, y esa información lo que hace es toda esa especulación que puede llegar a tener la comunidad, esa especulación que puede llegar a tener el paisano o la persona que está viviendo al pie de Guayatayó o al pie de Salinas Grandes, tiene ideas de lo que puede llegar a pasar. Bueno, lo que nos debe proveer el estudio de impacto ambiental es un entendimiento, ¿sí? Es llevarnos conocimiento a través de los números geoquímicos, a través de la calidad del agua, los volúmenes de agua, los volúmenes o los niveles piezométricos, o la parte biológica del censo de aves, el censo de lagartijas, el censo de lo que sea. Son todos números que nosotros debemos procesar y debemos llegar a un entendimiento de lo que está pasando en el sistema. Ya no estamos hablando de que está la empresa minera que está explorando, sino que lo que debemos hacer a través de la geoquímica y de los estudios ambientales es una comprensión de lo que está pasando en el sistema, un entendimiento. Dejar de especular, dejar de creer, que eso nos va a llevar a algo que se los voy a compartir, me olvidé de traerlo para este momento, un libro que nos comentó el otro profe Mauro, no sé si ya se los compartió, respecto a lo que es la idiosincrasia en la puna y lo que son las supersticiones y todo eso. Bueno, nosotros somos geocientíficos, o al menos gran parte somos geocientíficos, y lo que tenemos que llevar es un entendimiento y una comprensión, que muchas veces no es fácil hacerle entender ni siquiera a un profesional estudiado acá y que vive en Jujuy, muchas veces no entiende cómo funciona el sistema, cómo funciona el agua, cómo funciona ni siquiera el ciclo del agua, que es algo tan básico. Bueno, nosotros como geocientíficos somos los primeros que tenemos que entender cómo funciona el sistema, tenemos que entender cómo funciona la extracción, la explotación, la prospección, exploración, explotación, beneficio, y eso lo vamos a documentar a través de toda la información que obtuvimos de línea base, toda la información que vamos obteniendo a través de los planes de monitoreo o las auditorías medioambientales, y eso nos tiene que servir para entender hoy, y hoy lo entendemos de una manera, pero cuando empiece a explotar la mina, lo vamos a entender de otra manera, porque hemos modelado según algún modelo teórico y que resulta que habíamos modelado con la lluvia de Calama y la lluvia de Olacapato y la lluvia de La Quiaca, caso real, y la lluvia de Olaroz Cauchari es distinta, inclusive a la de Susque. Bueno, todo esto lo que nos tiene que llevar es un entendimiento. En los estudios ambientales tenemos que dejar de especular, dejar de creer, y tenemos que entender. Eso es fundamental con todos los estudios ambientales. Bueno, los estudios ambientales, y ya para ir cerrando, y el control ambiental. Volvemos a este grafiquito con los diagramas, con la intersección esta. Estado, empresa, comunidad, consultoras, ONG, son las que todas tienen que interrelacionarse e interactuar. Como recién les mostraba, el Estado muchas veces no puede entender la información que genera la empresa. La empresa muchas veces no le quiere dar al Estado la información que está generando. Entonces el Estado las va y las busca afuera en los reportes NI, aunque el Estado tiene la potestad de pedir por el Código de Minería toda la información. Después viene la comunidad, o vienen las consultoras, o aparece una ONG. La ONG y la comunidad le quieren pedir al Estado y el Estado le pone trabas para darle la información. La consultora quiere saber lo que estaba sucediendo en la propiedad minera de al lado, o quiere complementar lo que hizo la empresa de al lado. Están explorando, sabemos que muchas veces contiguas, pegadas a una propiedad minera a la otra, querés consultar lo que está al lado, y también el Estado o te pone trabas o la empresa no se lo da. Entonces muchas veces la consultora también debe recurrir a un reporte NI que es público. Bueno, esto es muy importante para que los estudios ambientales tengan un efecto real, para que haya un real control ambiental, que todo este sistema, que es Estado, que es empresa, que son consultoras, que todos tengan un acceso a la información, que la información sea clara, que sea transparente, que sea fácil
Pues sí, la información está puesta, pero tenés que llenar 500 formularios y después de eso tenés que decirle el talle del calzado y todo, porque si no, bueno, hay muchas trabas. Entonces, para que todo esto sea factible, sea efectivo, tiene que funcionar todo y nosotros tenemos que comprender, ya no solo como consultores, como representantes de una empresa, como gerentes, como técnicos de la empresa, o como parte de, como referente de una comunidad o de una ONG que somos anti esto o anti lo otro, tenemos que entender que entre todos tenemos que funcionar. ¿Para qué? Para que el ambiente sea cuidado de la mejor manera, para que se pueda llevar adelante un desarrollo integral, racional y sustentable de la minería, que es lo que todos queremos a la larga. Entonces este grafiquito de alguna manera lo que busca es mostrarnos eso. Todos tenemos que estar interrelacionados y sea del lado que estemos sentados nosotros en este posgrado de litio, geocientíficos que podemos estar en cualquiera de esos 3 lugares, o el día de mañana que nos juntemos con alguien, un actor de la sociedad civil, entendamos que todos tenemos que poder acceder a toda esa información, y eso nos va a dar pie al cierre importancia de los datos geoespaciales. Hoy estuve charlando con Guille y justamente le comentaba la importancia, y siempre lo remarco en todos los lugares, la cantidad de información que se genera en la exploración minera. Punto 1. Acá Cooker es un geólogo ya fallecido de la BHP, y lo que plantea él ya en el año 2007, dice, en el futuro debe haber conciencia de toda la información que se genera en la exploración, y esto se refiere a la información dura de los recursos minerales, pero esto sirve para lo que estoy planteando, la cantidad de datos geoquímicos que se están generando hoy, el papel de los datos geoquímicos, no solo de la mena mineral, sino de la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, que se está generando, y me refiero a eso porque es lo que yo trabajo, pero está la calidad del dato de la flora, de la fauna, de la limnología, o la calidad social, socioambiental, ¿no? Toda esa información que se genera, debemos tener conciencia de que es muy importante que esa información debe estar de alguna manera disponible y abierta. Entonces, importancia de los datos geoespaciales, algunos antecedentes de la Secretaría de Minería de la Nación, a través de, acá crea el Sistema Ambiental Minero Preventivo en el año 2008, está publicado todo eso, acá, y propone que se debe generar un componente de información geoambiental de base, y eso está de alguna manera en línea con lo que es la Unión Internacional Union Geoscience. La Unión Internacional de Ciencias Geológicas es quien lleva adelante todo lo que es la colecta de datos geoespaciales y de geoquímica. Bueno, Minería de la Nación creó el SIGAMP, pero hoy lo conversaba con Guillermo, no está activo como se está planteando de que es colectar toda la información geoquímica, geoambiental, y que esté disponible a través de distintos visores, de distintas pestañas, y que uno hoy puede acceder a ciertos mapas con ciertos filtros, pero cuando uno quiere saber los caudales de agua, la calidad del agua, qué elementos químicos transporta un agua, en tal época eso no está disponible, y es muy importante que como geólogos o geocientíficos de cualquiera de estos actores que estamos nombrando acá, borremos todo esto, sea del lado que estemos dentro de todo esto, porque hoy estamos de un lado y el día de mañana podemos estar del otro, ¿no? Estado, empresa, comunidad o consultora o ONG, es importante saber que hay un montón de información que hay un montón de información que nos puede ayudar a correr el cuco o realmente decir, no, el cuco era cierto y estaba pasando esto, estaba pasando lo otro. Entonces, dentro de los estudios de impacto ambiental para la prospección y la exploración, siempre se genera mucha información y es importantísimo que esa información a través del Estado esté disponible en algún portal. Bueno, y ustedes como geólogos deben saber que cada vez que generan información están trayendo un pequeño granito para contribuir al cuidado o al conocimiento o al entendimiento de lo que es el informe de impacto ambiental. Para ir cerrando, acá hay alguna literatura de referencia de lo que les nombré, lo que es las definiciones de lo que es el QP y las minerales, reservas minerales y recursos, ahí está en el CIM.
Catalano, Código de Minería del 99, comentado, está disponible si lo necesitan también. Fernández Vítora, este lo vamos a nombrar a lo largo de todo el curso, eso está disponible también en versión digital. Fraceto generó una guía para la elaboración de estudio de impacto ambiental a través de, eso estaba publicado en la Secretaría Minera de la Nación. Bueno, ahí está en Argentina, Gobar, ahí estaba la guía, cómo elaborar un informe de impacto ambiental. Para Jujuy en particular está el decreto viejo, el 5762 y el 7751. Acá están, se los podemos poner a disposición en el aula virtual. Dentro de las lecturas recomendadas, les quería recomendar esto. La ballena y el reactor, me lo recomendó un amigo abogado hace algún tiempo. Lo estoy leyendo, de hecho está acá. Un libro muy ameno, si bien es un libro del año 80 y pico, tiene infinidad de citas en cuanto a cómo estamos haciendo como sociedad humana, cómo estamos utilizando los recursos, cómo estamos utilizando la tecnología, y hay una crítica desde todo punto de vista, y que nos va a tirar un montón de lectura, y si ustedes son curiosos, curiosas, van a poder googlear y llevar a nuevos artículos de cómo se plantean los distintos puntos de vista, sea desde la tecnología, desde el medio ambiente, y de cómo estamos impactando, interactuando en lo que denominamos el sistema Tierra dentro de la geoquímica. Es un librito que Mercado Libre lo tiene, pero no sé, es una primera edición, está, se los dejo a disposición en versión inglesa, para el que quiera consultarlo. Bueno, y esto es una figura que siempre compartimos dentro de la geología, el devenir geológico, somos geocientíficos, y es muy importante hoy saber administrar y entender cómo funciona el sistema Tierra para no llegar a esto. Todos somos responsables de esta casa. A todos gracias, y bueno, ahí está mi correo por si quieren contactarme, o bueno, si no está el aula virtual en la cual vamos a estar entrando con Guille a acompañarles. Bueno, es todo, gracias. Genio, Javi. Esta clase la vamos a colgar cuando esté la grabación. Lo mismo el Power, así tienen los links que mostraba Javi recién. Y también contarles que en el aula ya quedan habilitadas las clases de esta semana. Lo que sería la clase del miércoles y el viernes, ya están las clases con los Power, con la bibliografía complementaria. Así ustedes se pueden administrar los tiempos de visualización y de lectura y a su ritmo, ¿sí? También lo que está disponible ya para consulta es la consigna más detallada de la evaluación final, que es un trabajo integrador, que está la van a ver abajo, bueno, creo que ustedes la van a ver a continuación. Ahí pueden, si ya tienen alguna duda, la pueden ir consultando. Como siempre decimos de este lado, y uno cuando cursa algo toma la otra postura, pero traten de hacerlo lo más preventivamente posible, tempranamente, la lectura de la evaluación final, si surgen dudas, así la idea es que la puedan ir armando con el grupo durante el desarrollo de la cursada. No suele ser lo habitual, pero bueno, es lo que sugerimos y estaría bueno que puedan hacer. ¿Qué más? ¿Consultas, dudas para el doctor Elortegui? Entonces, disculpa, ¿la clase que viene va a ser asincrónica? Sí, Darío, no sé si vos estabas al principio, un poco se explicó eso. Sí, Sí estaba, pero no lo terminé de entender, por eso lo estoy preguntando de vuelta. Correcto, está en el aula colgada, en la que hablamos al principio, la fecha de los encuentros sincrónicos, y está en el aula el detalle de cuáles son las fechas de encuentros sincrónicos, y el resto de las clases quedan las clases grabadas en el aula colgada, con la bibliografía, con los foros y demás. Está bien, disculpa porque no entiendo. Esta semana dice asincrónica 31 del 5 y ahí dice video parte 1, video parte 2. Esas son las clases. Y después lo que dijeron es que... Correcto, asincrónica 31 del 5, correcto. Y después en donde pretendían que hagamos una colaboración es donde dice foro de asistencia a clase 2, ponele. Correcto. Ok, perfecto, genial. Pero está bárbaro, lo aclaremos. En el programa yo creo que... Nunca lo manejábamos así antes, no, por eso no entendía bien. Por ahí con la metodología algo distinto.